La perashá de esta semana, la perashá de Ki Tavo, nos habla acerca de un versículo muy interesante. Dice la Torá, Arur Makeh Reheu Basater. Maldito sea aquel que golpea a su compañero a escondidas. Y la pregunta es, ¿cómo de que si lo golpea a escondidas le caerá sobre él la maldición? Y si lo golpea públicamente, entonces no. Dicen nuestros sabios, acá no se refiere a que si una persona tiene una pandilla y entonces lo golpea al lado de todos o se lo lleva a la esquina a golpearlo para que nadie lo vea, sino se refiere la Torá a Arur Makeh, aquella persona que mediante la palabra golpea a su compañero a escondidas. Significa de tal manera que el compañero no tiene la oportunidad de defenderse. Y esto está muy relacionado con el hablar lashon hará, cuando se habla mal de otras personas, pero a escondidas, sin que las demás personas puedan de alguna manera defenderse, justificarse o decir que no es verdad lo que se está diciendo sobre ellos. Y esto constituye un doble pecado y es doblemente negativo que si solamente golpearas a tu compañero mientras estás de frente y se lo encaras directamente. ¿Por qué? Dicen nuestros sabios en el Talmud, en el Tratado de Baba Kamá, ahí se habla con respecto a una persona que roba. Y dice el Talmud que existen dos tipos de rateros diferentes. Hay el Ganab y hay el Gazlán. El Ganab es una persona que se esconde y sin que el otro se dé cuenta, le roba. Le quita la cartera, se mete a su casa por la ventana con una capucha, con una máscara y roba. Pero existe el Gazlán, que es una persona que públicamente, sin tener miedo de nada, agarra y enfrente de la persona le saca una pistola y le dice, dame todo lo que tienes. Y la diferencia entre ambos con respecto a que los atrapen es muy marcada. Dice la Torá, el Talmud, una persona que se mete a robar y después lo atrapan con lo que robó, podría llegar a pagar 4 o 5 veces el valor de aquello que robó como una multa. En cambio, una persona que robó públicamente, que asaltó a otra persona poniendo su cara de por medio, esa persona, si lo atrapan, tiene que pagar lo que robó, devolverlo y pagar también el doble, lo que se llama kefel. Y la pregunta es, ambos robaron, los dos tomaron aquello que no les pertenece, los dos despojaron al otro de sus pertenencias. ¿Por qué uno se lleva un castigo inferior y el otro un castigo superior? La respuesta es que uno tuvo miedo de las personas, pero no tuvo miedo de Dios. Aquella persona que se esconde para robar es porque tiene miedo que lo vean, tiene miedo que el otro lo golpee y no le permita robar. En cambio, no tiene miedo de que Dios lo está viendo en ese momento. Por otro lado, el Gazlán, la persona que abiertamente roba, esa persona no tiene miedo ni de Dios ni de las personas. Por lo menos, el miedo que le tiene a las personas es equivalente al miedo que le tiene a Dios. A ni uno de los dos les tiene miedo. Pero el que roba a escondidas está demostrando que tiene más miedo de lo que las personas vayan a decir de él que de lo que Dios vaya a pensar de él. Le teme más a los seres humanos que a Dios. Por eso su castigo es mayor. Y esto está relacionado con precisamente esta parte de la Torá en la que se habla sobre golpear al compañero a escondidas. Una persona
que encara a su compañero y le dice, tú eres una persona así, así, se lo dice de frente, las palabras en la cara, y no tiene miedo de decirlo, ok, no le tiene miedo al compañero y no le tiene miedo a Dios de hacer algo que está incorrecto y está equivocado. Pero aquel que se esconde para hablar mal de una persona, está demostrando que a la persona le tiene miedo, por eso no se lo dices en la cara, pero no tienes miedo de que Dios te esté viendo y de que Dios esté escuchando tu conversación. Por lo tanto, es más grave cuando hablas sobre una persona detrás de sus espaldas que cuando hablas de una persona en la cara. Está prohibido hablar mal de los demás, humillarlos, avergonzarlos. Decirles palabras que los pueden herir es algo terrible. Los estás golpeando en lo que más les puede llegar a doler, que es el ego. Pero hay algo peor, y es cuando lo haces a escondidas, porque entonces demuestras que de ellos tienes miedo, pero no tienes miedo de Dios que te está viendo. Dicen que antes de que muera Rabí Yohanan ben Zakkai, se reunieron sus alumnos, dice el Talmud en el Tratado de Berajot, y le dijeron, Rabino, díganos por favor un consejo para la vida, para que sigamos ese consejo, bendíganos. Y dijo Rabí Yohanan ben Zakkai a sus alumnos, ojalá, Yehi Ratzon, sea la voluntad de Dios, que el temor que ustedes tienen de las personas, de los seres humanos, sea igual que el temor que le tienen a Dios. ¡Wow! Se impresionaron los alumnos y le dijeron, Adkan, solo eso, que le tengamos el mismo miedo a los seres humanos que el miedo que tenemos a Dios, ¿no es demasiado poco? ¿Cómo podemos comparar una cosa con la otra? Y les dijo Rabí Yohanan ben Zakkai, ojalá que alcancen ese nivel, porque cuando la persona está por hacer un pecado, por hacer algo malo, tiene mucho miedo que la gente lo vea, que lo desprecie, que hablen mal de él. Pero cuando hacemos algo a escondidas, no pensamos de la misma manera y no nos avergonzamos igual, a pesar de que sabemos que estamos enfrente de Dios constantemente. Y eso es lo que la persona debe de saber en su vida, saber que es verdad, tengo miedo de hacer algo malo porque la gente va a hablar mal de mí, porque la gente me va a ver con ojos feos, porque se van a alejar de mí. Pero también debemos de tener miedo de que Dios nos vea con ojos feos, de que Dios se aleje de nosotros. Y eso debe de ser nuestra prioridad, al menos que sea similar el miedo que tenemos de la gente al miedo que tenemos de Dios. Cuentan que Yehudá, el hijo de Jacob, en el momento en el que a Yosef lo arrojaron al pozo y lo iban a matar, lo iban a asesinar, ellos tenían sus motivos, ellos habían hecho un juicio y determinaron que Yosef podía convertirse en un gran peligro potencial para ellos en el futuro. Tenían miedo de que se convierta en un demagogo y que quiera destruir al pueblo judío para oprimirlos y para ponerse encima de ellos, ya que Yosef constantemente les decía que soñaba y cosas así, que él era el gobernante y que él era el líder y que él era el rey, y entonces tenían miedo de que en el futuro iban a tener grandes problemas con Yosef. Determinaron que iban a deshacerse de él. Y entonces decidieron matarlo. Pero Yehudá se levantó y dijo, Ma betza kinarog et ajinu, vejisinu et damo. ¿Cómo vamos a matar a nuestro hermano y cómo vamos a tapar su sangre? Dicen nuestros sabios, está bien, puede que vayamos a matar a nuestro hermano porque consideramos que se puede convertir en el futuro en una amenaza para todos nosotros y nos puede llegar él
a hacer daño a nosotros y hay una ley, avale orgehash, ken beorgó, si alguien se levanta sobre de ti para matarte, pues entonces adelántatele y mátalo tú. Ok, ellos tenían sus cuentas, ellos empezaron a hacer todo un juicio del que se habla en el Talmud, mas sin embargo dijo Yehudá, ma betza, kinaroget ajenu, ¿cómo lo vamos a matar? Vejisinu et damo, y vamos a tapar su sangre. ¿Qué quiso decir Yehudá? Está bien, si decidimos que es correcto matarlo, está bien, ya lo decidimos y consideramos que eso es hacer justicia. Ok, pero si somos sinceros con nosotros mismos, ¿por qué kisinu et damo? ¿Por qué vamos a tapar su sangre? ¿Por qué vamos a esconder las evidencias de su asesinato? Si realmente nosotros consideramos que lo correcto según la ley es de que Yosef debe de morir, hagámoslo entonces públicamente. Que toda la gente, que en el juzgado, el gobierno acepte lo que estamos por hacer por las razones que estamos presentando. Si lo vamos a hacer a escondidas y vamos a tapar el asesinato y no vamos a dar la cara, significa que lo que estamos haciendo no está bien. Cuando una persona hace algo a escondidas, es porque seguramente en el interior sabe que aquello que está haciendo no está bien. Y para ejemplificar esto, hay una historia con Rab Elhonon Wasserman. Él fue un rabino muy importante que vivió antes de que empezara el holocausto. Él murió en el holocausto. Y él en su yeshiva, él era el Rosh Yeshiva, era la figura más importante de la casa de estudios en la cual él estudiaba. Y él todas las mañanas, después del rezo, inmediatamente se quitaba los tefilín y antes de empezar a abrir la Gemara y a estudiar el Talmud y a estudiar la Torá, sacaba un periódico. Empezaba a pasar las páginas del periódico rápidamente, veía los títulos de las noticias y aquella noticia que era relevante por lo que estaba pasando y la situación de ese momento, la guerra, todo el nazismo, lo que estaba pasando en esos momentos, lo leía lo que era importante y lo demás lo saltaba. Y después de terminar de leer el periódico, lo doblaba y lo tiraba a la basura. Y le preguntaron, oiga, rabino, ¿no cree usted que leer el periódico en un Bet Midrash públicamente, delante de todos, pues todo el mundo se va a empezar a interesar por leer los periódicos y por estar metidos en las noticias y qué pasó y el partido y esto, lo otro? Y usted, que es la figura más importante, les está dando el ejemplo. Normalmente en las yeshivot se aísla la persona del mundo y evita meter un periódico para ponérselo a leer. En lugar de leer el periódico es mejor estar leyendo la Torá, es mejor estar estudiando un poco más de Gemara que perder el tiempo leyendo noticias. Dijo Rab Elhonon Wasserman, en estos momentos es importante estar enterado de las noticias. Ahora, yo podría encerrarme en un cuarto y leer el periódico y luego salir a estudiar Torá, pero eso no está bien, porque si yo lo hago a escondidas, eso significa que lo que estoy haciendo no está bien. Y yo no quiero ser una persona que a escondidas hace cosas que están mal y públicamente hace cosas que están bien. Si yo considero que leer el periódico en estos momentos es una mitzvah, porque hay que estar enterados de la situación, entonces lo voy a hacer públicamente. Voy a ser una persona transparente y ser exactamente igual a escondidas que en público. Esta es una enseñanza muy importante. Nunca digas cosas de los demás que no podrías decir si esa persona estaría enfrente de ti. Nunca hagas cosas a escondidas que no harías públicamente. Ojalá podamos llevarnos este mensaje
Ojalá aprendamos a no golpear a nuestros compañeros a escondidas y que Dios nos mande pronto la llegada del Mashiach Tzidkenu, Bimera Beyamenu. Amén.